¿Una vez te has preguntado cómo carajos vuelan los aviones? ¿Cómo es posible que estas máquinas tan pesadas vuelen por todo el mundo? ¿O quizá te has preguntado cómo los gatos hidráulicos pueden levantar tanto peso? Para poder entender esto tenemos que repasar los conceptos de principio de Pascal y principio de Bernoulli. Daniel Bernoulli fue un científico suizo que estudió el movimiento de un fluido a través de un tubo. Encontró que a medida que aumenta la rapidez de un fluido, la presión interna del mismo disminuye. Este principio describe el comportamiento de un fluido a lo largo de una línea corriente. El principio de Bernoulli explica el origen de la fuerza de sustentación de los aviones. El fluido que fluye sobre una superficie aerodinámica viaja más rápido que el fluido que fluye por debajo de él. Crea área de baja presión por encima de la superficie aerodinámica y un área de alta presión por debajo. Esta diferencia de presión genera la sustentación. El perfil de un ala tiene una forma como esta. Con el principio de Bernoulli tenemos que la gravedad jala el avión hacia abajo. El arrastre es la resistencia del aire al ser atravesado por el avión. Si añadimos impulso hacia adelante causado por motores y hélices o turbinas, tenemos corriente de aire que al pasar por el perfil aerodinámico aumenta su velocidad en la parte superior, lo cual disminuye su presión y genera la sustentación. Otro principio en juego es la tercera ley de Newton. La mayoría de las alas tienen una inclinación, así que dirige la corriente de aire hacia abajo. Toda acción tiene una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. El fluido hidráulico en un sistema contiene energía de dos formas. Tenemos la energía cinética en relación a la masa, en este caso el agua, y la velocidad, la energía potencial en forma de presión. Bernoulli demostró que en sistemas con fluidos constantes la energía es transformada cada vez que se modifica el área transversal del tubo. El principio dice que las sumas de energía potencial y cinética en los varios puntos de un sistema es constante. Cuando el diámetro de un tubo se modifica, la velocidad también lo hace. La ecuación de Bernoulli nos dice que la presión 1 más un medio de la densidad del fluido multiplicado por la velocidad inicial al cuadrado más la densidad multiplicado por la gravedad y por la altura del fluido en el estado 1 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad del fluido multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad multiplicado por la gravedad y por la altura número 2. Esta fórmula representa el principio de Bernoulli de un estado a otro estado. La ecuación establece que la suma de estos tres términos permanece constante a lo largo de una línea corriente. Cada uno de los términos es una presión. Presión estática, que es la presión del fluido. Presión dinámica, que es la función de la densidad del fluido. Y la V, que es velocidad. Representa la energía cinética del fluido por la densidad del volumen. Presión hidrostática, que es la presión ejercida por el fluido debido a la gravedad. G es la aceleración gravitacional y H es la elevación del fluido, que es su altura sobre un nivel de referencia. Aquí podemos ver un ejemplo práctico del principio de Bernoulli, donde a mayor velocidad menor presión. Entonces el chorro de agua tiene mayor velocidad que el aire. Se tiene menor presión donde está el chorro de agua. El aire que está por fuera ejerce presión a la pelota y hace que se pegue al chorro de agua. Otro ejemplo práctico es este secador que suelta una velocidad mayor de aire
y la pelota se queda suspendida debido a la presión del aire alrededor que ejerce sobre ella, ya que la velocidad que suelta el secador es mucho mayor a la que está en el ambiente. El principio de Pascal fue formulado por un científico y matemático llamado Blaise Pascal. Este principio establece que la presión aplicada en un fluido incompresible dentro de un recipiente cerrado se transmite de manera uniforme en todas las direcciones y a todas las partes del fluido. Esto significa que si aplicamos una fuerza en una parte de un fluido, esta se transmite de igual manera a todo el sistema. Esta es la base de muchos sistemas hidráulicos, como las presas hidráulicas y los frenos de los autos, el gato hidráulico, los ascensores y diversas maquinarias. El principio de Pascal es una ley física que pertenece a la hidrostática, la rama de la hidráulica que estudia los fluidos en estado de reposo, y para entenderlos necesitamos tener claro dos nociones. La primera noción es el concepto de presión. La presión se refiere a la fuerza que se ejerce por una unidad de área, es decir, es la cantidad de fuerza que se aplica sobre una superficie determinada. Aunque la fuerza sea la misma, la presión aumenta si se disminuye el área. Esto se debe a que al disminuir el área, la misma cantidad de fuerza se está distribuyendo sobre una superficie menor. La segunda noción es que los fluidos en estado líquido se consideran incompresibles. No se comprimen, es decir, que no cambian su volumen al aplicarles presión. Un ejemplo sería tomar una pelota pequeña de esponja y apretarla. Disminuiría su tamaño y aumentaría su densidad. Un ejemplo práctico para el principio de Pascal, que dice que la presión en un fluido encerrado es incompresible, se transmite por igual en todas las direcciones. Tenemos un globo y una botella. Al ejercer presión a la botella, el globo se infla, porque la presión es constante, y como consecuencia, el aire de la botella es empujado a todas las direcciones al globo.